de gerencia, emprendimiento y economía. Muchísimas gracias por sintonizarnos a través de tnradio.com, La Diferencia en la web. También por seguirnos a través de @gerenciatodos en Twitter, @gerencia para todos en Instagram, donde tienen muchísimas aplicaciones. Por ejemplo, el blog de intercambio gerencial, la guía laboral, muchísimas aplicaciones para aplicar la gerencia en sus vidas y ser más felices. Miren, hoy viernes vamos a conversar sobre finanzas personales y sobre conceptos que son fundamentales para poder construir exitosamente la máquina financiera. Lo primero que debemos decir, sobre todo porque hemos recibido muchas observaciones, sugerencias a través de nuestro Twitter @gerenciatodos y peticiones en cuanto a y debates en cuanto a el concepto del dinero y lo que aquí llamamos posibles virus mentales sobre el dinero. El dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es un instrumento que sirve, debe servirnos, nosotros no servirle al dinero. Y es un instrumento sobre el cual debemos tener instrucciones claras y debemos educarnos en cuanto a cómo utilizar el dinero. Y claro, los billetes, las monedas, los cheques, las tarjetas de crédito, todos los instrumentos financieros generalmente vienen sin instrucciones. Entonces muchísimas veces cometemos errores en cuanto a cómo utilizar el dinero, cómo sacar provecho de él y también cómo ayudar a otros mediante el uso de este instrumento, no es más que eso. Entonces, nuestras finanzas son parte de nuestra vida, debemos adiestrarnos en ese tema. Así como muchas personas aprenden a cocinar o aprenden inclusive cómo relacionarse con los demás, los temas de autoayuda, etcétera, temas espirituales, y como aprendemos nuestras respectivas profesiones, igualmente debemos aprender cómo utilizar el dinero. Y claro, aquí vamos a dar bases fundamentales. Una de ellas, sobre todo en economías inflacionarias, uno de esos instrumentos es el presupuesto, por ejemplo. Es necesario que tengamos claro que en una economía inflacionaria debemos tener un presupuesto, porque de otro modo, nada más con colocar un pie en la calle, inmediatamente ya estás gastando el dinero o estás perdiendo el valor del dinero que te ganaste con tu trabajo o con el emprendimiento que realices. Y es necesario que conozcas muy bien los flujos del dinero. Y es fundamental tener el filtro de un presupuesto para saber en primer lugar en qué estamos empleando este dinero, cuáles son nuestros ingresos y cuáles son nuestros egresos o desembolsos. Y de esos desembolsos sobre todo, cuáles van, qué magnitud va al gasto, qué magnitud va a la inversión, qué magnitud va al ahorro, si es el caso que puedes ahorrar. Pero si es el caso, que es el que estamos viviendo sobre todo en Venezuela, que para decirlo menos, el 100 y pico por ciento va al gasto, o el 200% va al gasto, y lo digo porque gastamos lo que tenemos y lo que no tenemos, o incurrimos en deudas, que vamos a hablar de ese tema también. Entonces, es necesario que sepas en qué lo estás gastando o en qué lo estás desembolsando, para no hablar de gasto. Entonces, el presupuesto es fundamental, tener un presupuesto que nos ayude a tener exacta idea
de cómo estamos realizando los desembolsos para necesariamente, por ejemplo, adquirir lo que realmente necesitamos en las cantidades que las necesitamos, sobre todo si hay escasez, y adquirir los bienes y servicios que efectivamente tengan la calidad adecuada, que todavía tenemos de dónde escoger en algunos rubros. En otros hay que tomar o comprar lo que hay. Pero inclusive así, conocer cuál es la composición de nuestro gasto para hacer la proyección de lo que necesitamos tener de ingresos para supervivir y para construir nuestras propias máquinas financieras y de esta manera surfear la inflación. Ya regresamos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y emprendimiento en Venezuela. Suena venezolano, TVO Radio, la diferencia en la web. TVO Radio, www.TVO Radio. TVO Radio. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía. Hoy estamos conversando sobre finanzas personales, sobre todo a la luz de la construcción de la máquina financiera. Y hablábamos sobre la utilidad de tener un presupuesto aún en economías inflacionarias o en economías hiperinflacionarias, porque
Es la manera racional de saber en qué se está yendo el valor de nuestro dinero. Y también es una manera de proyectar también nuestro presupuesto de ingresos, el que tenemos y el necesario para surfear la inflación. Es necesario también que hagamos una reflexión sobre nuestra historia financiera. Así como existe la historia de los países y la historia de una empresa, igualmente existe una historia financiera de nuestros ingresos, de nuestra vida económica. Es necesario que revisemos eso de inmediato, independientemente de la edad que tengamos. Aún si somos más jóvenes o más grandes, en cualquier momento es importante hacer esa revisión. Hazla ya, esa revisión. Examina cuál ha sido tu historia económica y realiza los cambios para el resto de esa historia económica. Es decir, tú estás en la capacidad de construir tu nueva historia económica. Sí, aún en las circunstancias más difíciles. Hay personas que tuvieron siempre circunstancias felices. Y generalmente las personas más exitosas en el mundo han tenido que enfrentar situaciones difíciles. Yo me atrevería a asegurar que todos. Hoy, las personas más exitosas del mundo, aseguro que todos tuvieron que enfrentar situaciones difíciles en algún momento. Y es necesario que tú escribas esa historia financiera propia, porque ahí te vas a dar cuenta, e invitamos a que lo hagas con papel y lápiz, que lo escribas o en tu computador, pero es necesario que hagas el ejercicio de escribir, no solo de imaginar y recordar, sino el ejercicio de escribir, porque es la manera en que ese ejercicio mental y físico de la escritura permite que utilices todo el cerebro. Y sirve como tormenta de ideas para generar nuevos caminos, aprovechar oportunidades que en este momento existen. Entonces es muy importante el estudio de tu historia financiera personal, hacer un presupuesto. En este momento hacer un presupuesto de los gastos y de los ingresos que necesitas, para luego sentarte a escribir tus objetivos financieros, las acciones, bien sea en emprendimiento, en tu trabajo actual como empleado, gerente, es decir, la actividad económica que realices. Tomar decisiones sobre eso, si continuar siendo un empleado, por ejemplo, o continuar el emprendimiento que en este momento estás realizando. Evaluar si realmente vale la pena, vale el esfuerzo al que le estás dedicando a ese emprendimiento, o reorientar tus esfuerzos hacia otro emprendimiento. Es necesario que, al igual que en la profesión que tengas, sobre todo si son profesiones alejadas del mundo financiero, un economista, un contador, un administrador, en teoría debería saber manejar estos instrumentos, pero me refiero a cualquier otro profesional o estudiante o ama de casa o madre o padre de familia. Debe tener claro cuál es su historia financiera y cuáles deben ser sus objetivos financieros, sobre todo para tomar las mejores decisiones. Y para tomar mejores decisiones, cada quien debe tener objetivos claros. Y esto inclusive toca hasta el ámbito político, porque una persona que tiene objetivos claros ante cualquier oferta económica, cultural, de mercadeo, inclusive sentimental, laboral, de cualquier ámbito, si una persona está clara en sus objetivos, en sus estrategias, en su historia, en este caso que estamos hablando de su historia financiera, así como muchas veces las personas reconstruyen su historia sentimental, bueno, reconstruye tu historia financiera. Si realizas este ejercicio vas a estar en mejor capacidad de tomar decisiones
también en el ámbito político. ¿Qué elegir? ¿Por qué elegirlo? ¿Coincide con tus objetivos financieros? La oferta que te están haciendo, por ejemplo, vamos a suponer que fuese una oferta electoral. Alguien te dice, vota por mí. Esa oferta que te están haciendo coincide con tus objetivos financieros. ¿Se parece a lo que tú quieres para ti en tu vida personal financiera? No, bueno, no la puedes elegir, pues no te conviene. Entonces, por eso es muy importante. Si no tienes esta brújula, pues va a ser bastante difícil que puedas acertar en llegar por lo menos a un lugar donde haya prosperidad. Entonces, debes construir y debes imaginar tu prosperidad. En este programa sí creemos en eso. Creemos en que sí es importante, colocándole el nombre que ustedes quieran. Hay muchas personas que le colocan muchos nombres a sus objetivos. Hacen mapas mentales, en fin. Colocan una fotografía de la situación en la que quieren estar, de vacaciones en París, por ejemplo. O cualquier objetivo más ambicioso, escalar una montaña importante del mundo o de mi país. Ese ejercicio de esa visión es importantísima. A eso hay que colocarle números. Esa es la invitación que nosotros hacemos en este programa. A todos esos sueños colocarle números. Aquellas personas que de repente están en el mundo artístico dicen, bueno, quiero hacer una película o quiero ser productor teatral y vienen del mundo artístico. Es necesario que aterricen sus ideas mediante un plan de negocios como un emprendedor. Y bueno, ya existen casos que por cierto van a venir en nuestro programa en próximas semanas, casos de artistas precisamente que de repente fueron despedidos de su trabajo natural, un canal de televisión o una productora audiovisual, en fin, y han tenido que convertirse en productores artísticos, es decir, un emprendimiento artístico, una máquina financiera artística. Y en bastantes casos están en este momento en una mejor posición económica y cambiaron su estilo de vida al convertirse en emprendedores. Primero lograron una independencia y segundo, algo muy importante, muchas veces ocurre que, sobre todo en el mundo artístico, un artista, por ejemplo, que quiere ser cantante, hace un demo, creo que ese es el término, y lo lleva a una casa disquera. O alguien que quiere escribir una novela, la escribe y va a una casa editorial y tiene que someterse a un proceso. Y pues resulta que cuando tú te conviertes en emprendedor, bueno, tú eres tu propia casa editorial, tú eres el editor, tú eres el gerente de finanzas y bueno, y tú mismo te apruebas tu proyecto. Y tú mismo lo vas a evaluar si efectivamente es viable. Pero no tienes que pedirle permiso a nadie. Entonces, quien tiene la capacidad y quien quiere ser independiente y quien trabaja además, o sea, si efectivamente trabajas y tienes talento mínimo requerido, seguramente vas a tener éxito. Y en este momento, siguiendo con el ejemplo del emprendimiento artístico, los artistas trabajan con, vamos a decirlo así, sin un inventario pues, de productos, no tienen un almacén. Trabajan con su talento, o trabajan con ideas. Si eres un escritor o si eres un pintor, bueno, requieres comprar unos materiales, por supuesto, pero este tipo de emprendimiento, por ejemplo, emprendimientos de servicio, o quienes crean una página web que presta un servicio, bueno, resulta que han sido muy exitosos, aún en medio de una crisis. Y esto lo digo para que reflexionemos sobre los principios que en este programa impulsamos, que es el de la máquina financiera y de la independencia económica. Ya regresamos en Gerencia para Todos. El espacio publicitario. ¡Taxi!
Easy Taxi es un servicio innovador que funciona a través de teléfonos inteligentes, comprobado en más de 30 países y ahora también disponible en Venezuela. En Easy Taxi nuestra finalidad es conectar a conductores y pasajeros en busca de un traslado, haciéndolo más fácil, seguro y eficiente para todos. Contamos con una flota de más de 2.000 conductores calificados, quienes pasan por un estricto sistema de selección para cubrir tus necesidades lo más rápido posible. La conocí en un taxi, en camino al club. Estamos en la web www.easytaxi.com.be o descarga la aplicación a tu equipo móvil y conéctate ya a Easy Taxi tan solo con un clic. ¿Quieres aumentar tus ventas? Invinet pone a tu disposición las pantallas publicitarias del CCCT. Coloca imágenes o videos impactantes al mejor precio con Invinet. Fin del espacio publicitario. ¿Te sientes mal después de comer pasta, pizza o pan? ¿Te sientes cansado, has perdido peso o tienes dolor abdominal? ¿Tienes problemas de digestión, gases, estreñimiento o episodios de diarrea? Si respondiste que sí a una de estas preguntas, tú podrías ser celíaco. Soy celíaco. Soy celíaca. Soy celíaca. Soy celíaco. Si quieres mayor información, visita www.celiacosvenezuela.org. Suena venezolano. TNO Radio. La diferencia en la web. TNO Radio. TNO Radio. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía a través de la señal de tnoradio.com. Por cierto que esta semana, bueno, ayer específicamente tuvimos, por cierto, un programa muy interesante referido al tema de la energía eléctrica, su generación y las posibilidades de generar a través de plantas termoeléctricas con el uso, por ejemplo, de coque, que es un material derivado de la refinación petrolera, poder generar energía eléctrica frente a los problemas que actualmente, en este caso, tiene Venezuela en este momento de generación, dado que principalmente la electricidad que consumimos proviene de plantas hidroeléctricas. Por efectos climáticos, bueno, en este momento hay problemas en ese sentido, forma de generación para que sea suficiente. Esto lo menciono, el programa que hicimos ayer con el ingeniero Héctor Peroso, y este caso lo menciono porque le vamos a dar mucha promoción a esta idea y también porque es una oportunidad, por ejemplo, de un emprendimiento para resolver un problema. Quizás un emprendimiento, bueno, de una complejidad mediana hacia alta y de una inversión mediana o alta, dependiendo de las dimensiones de las plantas que se podrían construir adicionalmente, o podrían ser emprendimientos privados o consorcios nacionales e internacionales, pero ahí, por ejemplo, hay una oportunidad de negocios. Eso lo coloco como ejemplo. Por eso, frente a la inacción o a quejarnos, bueno, hay actividades, hay ideas y hay cosas que se pueden realizar. Bueno, basta tener la voluntad para realizarlo y nada es fácil. O sea, ninguna idea es sencilla de ejecutar. Hay dificultades, hay que vencer inclusive temas de permisología, etcétera, etcétera. Pero los emprendedores tienen el ánimo y la fortaleza para hacer eso. Eso es una de las características fundamentales de un emprendedor. Ahora, sentarse a llorar y no hacer nada, bueno, eso es una opción, pero por lo menos en este programa está descartada. Entonces, ideas. Es fundamental tener ideas. Pero es fundamental ejecutar acciones para alcanzar los objetivos necesarios para que la idea se materialice. Entonces, hay que examinar cuáles son nuestros patrones de comportamiento económico. Si existen personas que frente a las dificultades económicas trabajan más, buscan más opciones, se mueven. Ya colocábamos en el bloque anterior el ejemplo del mundo artístico, personas que quizás fueron despedidas de sus programas
o de los canales en los que trabajaban, los canales de televisión o emisoras radiales donde trabajaban fueron despedidos, o la planta cerró sencillamente, y que muchos de ellos han desarrollado emprendimientos propios, nacionales o internacionales, y resulta que en este momento les va mejor. Son independientes y además están generando ingresos extraordinarios propios. No tienen que pedirle permiso a nadie. Bueno, sí, a ellos mismos. Entonces, conocer cuáles son nuestros patrones de comportamiento económico es fundamental para ver cuáles debemos cambiar. Si tú, por cierto, eres como yo, que a veces tenemos un patrón de consumo, vamos a llamarlo impulsivo o inmediato, no tenemos que controlar eso. Es necesario que tengamos disciplina. Entonces, tener disciplina es muy duro, pero es necesario. Porque aquí insistimos, brazos débiles no pueden sostener emprendimientos importantes y exitosos. Tienes que tener brazos fuertes, piernas fuertes, torso fuerte, mente fuerte, para poder remontar las dificultades económicas. Y por supuesto hay que tener visión, hay que ser muy reflexivo, examinar, ver qué está ocurriendo, ser observadores. E insisto en esto, no es un ejercicio fácil, esto no es una fórmula mágica, esto requiere esfuerzo. Van a haber tropiezos, golpes, fracasos, rechazos, pero hay que persistir. Y también sirve para fortalecer la mente y saber elegir bien ante cualquier circunstancia, desde comprar un bien o servicio hasta tomar una decisión, por ejemplo, de elección política. E insisto en esto, hay en el mundo de la política, igual que en el mundo del amor y en el mundo del marketing inclusive, hay ofertas engañosas. O hay productos que se ven muy bien, pero en realidad no lo son. Entonces hay líderes que se ven muy bien. O sea, en la foto se ve espectacular, pero que no tienen nada de valor. Para empezar, no tienen ni siquiera las características de un líder verdadero. Que hicimos un programa, les invito a visitar nuestra página en YouTube, Herencia para Todos, y busquen ahí el programa que hicimos, que vamos a hacer más sobre el tema de liderazgo, cómo construir, cómo convertirnos en líderes, construir un liderazgo fuerte, cómo reconocer un líder. Entonces, un líder que demuestra menos fuerza de voluntad que sus supuestos seguidores no puede ser el líder. Pero hay muchos que se autocolocan ese título. Soy el líder de X. Y resulta que no están ni presentes en los momentos críticos del grupo de personas que lo siguen, o están ausentes, o están en otro país, o no sabemos dónde están, o hacen nada más presencia en las redes sociales. Las redes sociales son muy importantes, aquí las usamos, pero las redes sociales, idéntico que un programa de radio y televisión, o sea, es un instrumento. Pero la red social no es el liderazgo ni constituye a líderes. Es un instrumento a través del cual un líder puede comunicarse. Es un instrumento a través del cual un emprendimiento puede desarrollarse, pero no es el emprendimiento en sí mismo, salvo que se trate de eso el emprendimiento. Pues un emprendedor que dice, voy a crear una nueva red social. Bueno, entonces eso es otra cosa. Pero volviendo al tema del liderazgo, un líder, en este caso es necesario que tú seas líder para construir tu máquina financiera, es necesario que tú seas líder. Entonces es necesario que tú te fortalezcas primero a ti mismo. Y después utilizas todos los instrumentos que tú quieras. Pero basar un liderazgo de cualquier tipo, desde un liderazgo empresarial a un liderazgo político, en redes sociales y únicamente mediático, creo que no garantiza
que ese liderazgo sea eficaz. Es un componente importante, pero no es el fundamental. Entonces, tenemos que maximizar la utilización de aquellos recursos que son propios, sobre todo cuando son únicos. Hay emprendedores, insisto, lo coloco como ejemplo en el mundo artístico, que tienen cualidades únicas. Bueno, ahí vas a maximizar tu emprendimiento. Vas a utilizar al máximo ese elemento, porque además tú tienes control sobre él. Entonces, al tener tu control sobre eso, es posible para ti manejarlo a tu propia voluntad, de una manera ecológica y sirviendo a los demás. Ya regresamos aquí en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia y mercadeo. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing, just the way you are. Her lips, I could kiss them all day if she let me. Her laugh, she hates but I think it's so sexy. She's so beautiful, and I tell her every day. You know I'd never ask you to change. If perfect's what you're searching for, then just stay the same. So don't even bother asking if you look okay. You know I say, yeah, when I see your face. Just the way you are, the way you are. There's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. Suena venezolano, TNO Radio. La diferencia en la web. TNO Radio. TNO Radio. Seguimos en Gerencia para Todos, la primera iniciativa de gerencia, emprendimiento y economía. Hoy hemos conversado sobre los principios generales. Hacemos mucho énfasis en esto,
de las finanzas personales en sus bases fundamentales. Y es muy importante el tema del presupuesto. Dimos varias cuestiones conceptuales fundamentales sobre la relación que tenemos con el dinero. Así que abandone esas ideas virulentas de que el dinero es malo. No. El dinero es un instrumento. Tú lo vas a usar para el bien o para el mal. La idea es que lo uses para el bien, que lo utilices ecológicamente y que revisemos nuestra historia y nuestros patrones económicos para corregir aquellos hábitos antieconómicos. Y estos mismos principios los vas a aplicar para tomar decisiones de cualquier tipo. Hasta la decisión de elegir una pareja pasa por el tema económico. Lo queramos o no, nos guste o no, es así. Entonces muchas veces hablamos de no solo de pareja, sino de equipo. Una pareja, para que se lleve bien, debe funcionar como un equipo. Son las parejas más exitosas. Bueno, hay un caso que se está viendo ahorita precisamente en los Estados Unidos. Yo prefiero llamarlo el equipo Clinton. Ahí vemos un ejemplo de eso. Entonces, la idea de examinar esa historia es determinar, bueno, qué me pasó en mi vida económica, descifrar los patrones, qué me pasa cuando veo algo que me gusta, lo quiero adquirir, cómo me puedo controlar y hacer el presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos para determinar dónde puedo disminuir, que a este programa no nos gusta disminuir nada. O sea, que en este programa estamos en función de la prosperidad. No nos gusta eliminar nada. ¿Vamos a eliminar las vacaciones? No, nos vamos de vacaciones. Vamos a trabajar más para irnos de vacaciones. Cuando nos corresponde, porque tenemos que trabajar también. Y entiendo que se trabaja de lunes a viernes. Sábado y domingo se descansa. Y se trabaja en determinados periodos del año y hay un periodo de vacaciones. Pero no podemos estar todo el tiempo de vacaciones. O tener semanas que la mitad es vacaciones. Entonces no puedes adelantar, así es imposible. Yo quisiera que me buscan un ejemplo de economías exitosas, empresariales o nacionales o mundiales, de países, por ejemplo, que trabajan nada más 3 días a la semana. Exitosos. Puede haber muchos países que se la pasan de vacaciones. Pero digo, países exitosos o empresas exitosas que no estén basadas en el trabajo. Me lo buscan, por favor, me lo envían a través de @gerencia todo para aprender eso, porque en este programa aprendemos a aprender también. Entonces, revisa tu relación con el dinero y aprende a tomar decisiones adecuadas, sobre todo si te equivocaste. Si te equivocaste, bueno, ¿por qué te equivocaste? ¿Por qué tomaste esa decisión? Debemos aprender a elegir. Sí, con el corazón, con la cabeza. ¿Cómo hago? Lo que me están viendo. Con el corazón y con la cabeza. Aquí arriba. Las dos cosas arriba. El corazón y la cabeza aquí. Entonces aplica la gerencia en tu vida para ser más feliz. Ese es el objetivo de este programa. Queremos agradecer a tnradio.com, a su director general, el señor Rafael Casela. En la ingeniería de este programa, Yorbeli Suárez. Y por supuesto a nuestro productor Alejandro Nieves. Mi persona, Rafael Nieves, les deseamos un productivo día. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de tnradio.com en Venezuela y el mundo. Hasta el lunes a las 4 de la tarde, hora de Venezuela. Que tengan un productivo día. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from